Hola chicos, ¿qué tal? En el siguiente vídeo vamos a realizar un estudio analítico de una parábola. Tenemos una parábola, esto significa que tenemos una parábola y lo que vamos a hacer es analizar la información que podemos extraer de ella. Básicamente la información que podemos extraer de ella puede ser pues dónde tiene el vértice, cuáles son los puntos de corte con los ejes X e Y, qué sentido tiene, si es ascendente o descendente y en qué punto podemos marcar su eje de simetría. Entonces vamos a ver cada uno de estos apartados por separado. Vamos a ver en principio el sentido de las ramas. Una vez tenemos la función, por ejemplo, la función que tenemos aquí a la derecha, 2x al cuadrado menos 6x más 4, recordar que este número es la A, este número sería la B y este número sería la C, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente teniendo la función de esta forma, podríamos saber si la función es de esta forma, es decir, tiene un máximo absoluto aquí arriba, o es de esta forma y tiene un mínimo absoluto. Nos fijaríamos en la A vale 2, por tanto, si la A es mayor que 0, estamos en el segundo caso, por tanto, sabemos que esta función, al dibujarla, nos va a salir de esta forma. Es decir, tendrá un mínimo en este punto, que será el vértice, que luego explicaremos en la siguiente diapositiva cómo se calcula, pero ya directamente sabemos que el sentido de las ramas es ascendente. Esa es la primera información que tenemos a partir únicamente de la A. En el siguiente apartado vamos a ver dónde tiene el vértice. En el primero hemos visto si es sentido ascendente o descendente y en el segundo vemos dónde tiene el vértice. El vértice está en el punto, como veis en la fórmula, menos b partido por 2a. Recordáis que esto es la A, esto es la B con su signo y esto es la C. ¿De acuerdo? Esto es la C. Por tanto, el vértice está en el punto menos b partido 2 por A. Por tanto, estos son 6 entre 4. Ese es el punto donde está el vértice, es decir, este vértice en la X, este punto es el 6, 4, ese punto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto sería la pendiente, si podemos simplificar si queremos con así, exactamente igual, es lo mismo. Y este es el punto X. Ahora nos faltaría calcular en el punto Y. Es decir, tenemos la X, que la X de este punto es 3 medios, pero nos falta saber a qué altura con la Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcularlo. Sabiendo que la X es 3 medios, simplemente en la fórmula lo sustituimos. Despejando esto, hacemos todos los pasos, ¿de acuerdo? Y al final nos queda una Y de menos 1 medio. Por tanto, el punto este que estaba buscando antes sería 3 medios, el vértice es 3 medios menos 1 medio. Ya tenemos calculado el vértice. Hemos calculado primero la X y después hemos calculado la Y. El siguiente apartado es calcular dónde está el eje de simetría. Debemos calcular el valor de la X para el eje de simetría. En este caso lo tenemos calculado porque coincide con el punto del vértice, es decir, la X del vértice es la X del punto de simetría. Por tanto, si hemos calculado anteriormente el valor de la X para el vértice, en ese punto simplemente trazamos una recta. Al ser un eje de simetría, trazamos una recta punteada y ese será el eje de simetría de nuestra parábola. Es decir, la recta a partir de la cual, si doblamos el papel, coincide, es simétrica. Y lo calculamos con la fórmula anterior. La fórmula la hemos visto anteriormente, simplemente el vértice es menos b entre 2a. Lo hemos calculado en el apartado anterior, sencillo. Una vez calculados el sentido de las ramas, el punto del vértice, hemos calculado también anteriormente el eje de simetría.
Vamos a ver dónde corta al eje X el eje Y. Si recordáis, para el eje X puede cortarlo en un punto, en 2 puntos o en ningún punto. Depende del tipo de función, podría pasar uno de estos 3 casos, que lo corte en un punto, que lo corte en 2 puntos o que lo corte en 0 puntos. En el ejemplo que vemos en el gráfico lo corta en 2 puntos, pero imaginaos que tenemos una función así, por tanto esta no la cortaría nunca en ningún punto, sería esta. Entonces aquí está como siempre, si se iría hacia arriba nunca llegaría a cortar al eje X, por tanto este sería en ningún punto. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que sería, pues imaginaros que el vértice esté justo sobre la línea, por tanto ahí cortaría en un punto. Este cortaría solo en un punto, este cortaría en 0 puntos y este cortaría en 2 puntos. Por tanto, al eje X tenemos 3 opciones. Para el eje Y siempre vamos a tener un punto de corte. Siempre va a haber un punto de corte. En este caso el punto de corte, si veis, es ahí. Pues si tuviéramos otro gráfico, pues cualquiera así, por ejemplo, pues el punto de corte sería ahí. Pero para el eje Y siempre tendremos únicamente un punto. Ahora a continuación vamos a ver cómo calcular esos puntos, cómo calcular el punto de corte con el eje X, si existe, y cómo calcular el punto de corte con el eje Y. Empecemos con el eje X. Para calcular el punto de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es resolver la siguiente ecuación. ¿Recordáis? Esta es la ecuación para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, si resolvemos esta ecuación, dado que tenemos una función de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, entonces tenemos los valores de a, b y c para poder ponerlos en la fórmula anterior. Entonces simplemente despejamos esta ecuación y de aquí obtenemos las soluciones. Si nos salen 2 soluciones, es decir, si nos da 2 números, esos 2 números son los números donde corta x. Si nos da únicamente una solución, será una solución, sería, por ejemplo, el ejemplo anterior que hemos dicho, por ejemplo, así. Sería esta solución. Y si este sistema de ecuaciones, es decir, este sistema no nos da ninguna solución, no se puede resolver, pues sería el caso de funciones así o funciones, por ejemplo, así. Es decir, que nunca cortan al eje X. Entonces simplemente lo resolvemos y a partir de ahí vemos las soluciones. Lo vemos con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo real de unos valores reales y lo resolvemos. Volvemos al ejemplo anterior. Tenemos aquí el ejemplo anterior donde esto es la A, esto es la B y esto es la C. Por tanto, vamos a ver los puntos de corte. Para ellos aplicamos la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Pues simplemente hemos aplicado la fórmula de segundo grado y añadiendo los valores que teníamos arriba. Cuando resolvemos esto tendremos 2 soluciones. Así que tendríamos una solución que sería 6 más la raíz, lo de dentro de la raíz, si os dais cuenta, da 36 menos 32, por tanto esto sería raíz de 4, ¿de acuerdo? Dejamos aquí raíz de 4 partido por 4. Aquí tenemos 2 soluciones, una positiva y otra negativa. Por tanto, la primera solución sería 6 más 2, porque la raíz de 4 son 2 partido por 4, que son 8 entre 4 son 2, y la otra solución son 6 menos 2 partido por 4, que sería 1. Por tanto, los 2 puntos de corte con el eje X serían el X igual a 2 y el X igual a 1. Ahora nos falta resolver el punto de corte con el eje Y. Acordaros que el eje Y teníamos, por ejemplo, tenemos este ejemplo y buscábamos el punto de corte con el eje Y, es decir, el punto este. Vale, este punto es muy sencillo de sacar. Siempre el punto de corte con el eje Y, coste un punto, es el 0
C. ¿Vale? Entonces, el 0C es este. Por tanto, el punto de corte en esta función de arriba es el 0, 4. Muy sencillo. Simplemente este siempre va a ser igual. El 0 siempre va a ser fijo, es decir, siempre va a ser el 0 porque está en x0, es decir, ¿vale? Y estará en la x0, por tanto estará en esta recta. Y después, ¿a qué altura estará? Pues a altura C. Entonces cogemos la C de aquí y este C de aquí es el 4. Por tanto, el C es muy sencillo de calcular, es el punto 0C. En este caso, el 0, 4. Y por último vamos a hacer un ejemplo completo recopilando todo lo que hemos visto. Imaginaros que empezamos con una función, como tenemos a la izquierda, como esta función. Si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo porque f de x es y, si os gusta más de una forma o de la otra. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con esta función de esta forma. Lo primero que teníamos que ver, si os acordáis, era el sentido de las ramas. El sentido. ¿Qué sentido va a tener este? Pues para ver el sentido, lo que mirábamos era el valor de a. A es el valor que está aquí. Por tanto, a vale 1. A es igual a 1. Y cuando a valía 1, ¿os acordáis? Hemos visto en la diapositiva anterior, que cuando a es mayor que 1, en este caso sería este caso. Vamos a ver que las ramas van ascendentes, es decir, la función tiene un mínimo absoluto. El segundo concepto que veíamos era donde estaba el vértice. Pues el vértice, ¿os acordáis? Que era el punto menos b partido 2a. Pues sería menos 6 partido 2 por 1. Por tanto, sería 6 medios, que sería 3. ¿De acuerdo? Este sería el vértice en la x, sería el 3. Y para saber la y, simplemente eso sería la x, por haber la y, haríamos y es igual a 3 al cuadrado, vamos a ver la x, menos 6 por 3 más 4. Y esto nos da un valor de menos 5. Por tanto, el vértice está en el punto x3 menos 5. Ya tenemos dos, el sentido y el vértice. El siguiente apartado que vamos a ver es dónde está el eje de simetría. Para ello tenemos que saber, anteriormente lo hemos visto, que el vértice está en menos b partido 2a, que lo hemos calculado anteriormente. Por tanto, el eje de simetría, digamos que si esta función parábola es así, ese es el eje, y nuestra idea es buscar este punto. ¿Dónde estaría este punto? Es decir, ¿cuál es el punto medio? Lo hemos calculado anteriormente y estaría en 3. Por tanto, este valor sería 3. Este sería el eje de simetría, sería x igual a 3. Y por último vamos a ver los puntos de corte con los ejes. ¿Os acordáis que para el eje de y era muy sencillo? Porque el punto de corte era 0C. Por tanto, el punto de corte con el eje y será el 0, 4. Para sacar los puntos de cortes con el eje x, lo que teníamos que hacer era resolver la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, 2a. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado con estos valores de a, b y c, al final obtenemos lo siguiente. Son 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 4 por 4
entre 2 y al final esto nos da dos soluciones si resolvemos, que son 0,76 y 5,23. Por tanto, estos dos son los puntos de corte con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el punto de corte con el eje Y, que lo habíamos calculado anteriormente, que es el punto este, y tenemos los dos puntos de corte con el eje X, que son estos dos puntos. Y así hemos realizado todo el análisis analítico de la función cuadrática. Espero que os haya ayudado. Venga, un saludo.